Seguimos con el siguiente ponente. Si quieres subir, por favor. Juan Carlos García, cocinero del restaurante Enigma, que hoy nos va a preparar alguna cosita, ¿no? ¿Lo han dicho por ahí? Esperemos que sí. Sí, ¿no? Vale, pues os dejo con él. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar al Basque Culinary Center por la oportunidad. Como ha dicho el señor David Chamorro, es una oportunidad para todos estar aquí y poder contar no solo lo que hacemos en nuestros trabajos, sino también intentar dar un punto de vista diferente, sobre todo a la gastronomía, no solo tanto a la cocina, sino más, hablando un poquito más en lo global. Bueno, presentaros lo que es Enigma. Enigma es un proyecto que está en Barcelona. Nació, bueno, se inauguró en 2016, pero siempre decimos que nació en 2013. Esto viene de la evolución del 41. El 41 grados era un restaurante muy pequeñito que tenía Albert Adrià justo al lado de Tickets, que después lo absorbió para ser La Dolsa, que antes ha hablado David Gil sobre la pastelería de Tickets y ha hablado sobre esto. Entonces, a partir de 2012-2013, ya el 41 empezó a plantear una serie de problemas, y era que estábamos muy limitados por el espacio. Había una cantidad de creatividad contenida en ese espacio tan pequeñito que estábamos deseando de trasladarnos a otro sitio, y Albert siempre decía que habíamos llegado a nuestro tope en este local y no podíamos seguir un poquito evolucionando. Entonces dimos paso al restaurante Enigma, que, como decimos, se inauguró oficialmente el 3 de enero de 2017. Comenzamos a trabajar muchísimo antes, como decimos, en 2013, 2014, 2015 y 2016. Estuvimos trabajando durante casi 3-4 años simplemente para este proyecto. Al fin y al cabo se llevó casi 700 metros cuadrados del espacio. Es un local de 1000 metros cuadrados. Después veremos que tiene una pequeña zona que es el taller. Y está dividido a su vez el restaurante en 6 diferentes espacios. Digamos que se creó mini restaurantes dentro de cada uno. Al igual que hablaba David esta mañana sobre la conceptualización dentro de cada restaurante, Enigma vamos a ver, y lo vais a ver ahora, cómo cada uno de los espacios que tiene por sí mismo es casi un mini restaurante. Digamos que tiene su pequeña vajilla, una vajilla diferente completamente a la del otro espacio. Se habla un diálogo diferente, se sirve de manera diferente. En unos casos hay servicio frontal, en otro caso hay servicio por atrás. Y son, digamos, idiomas completamente diferentes en los que se habla cada uno de los espacios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es iros presentando un poquito el recorrido natural que haría un cliente para más o menos que entendáis cuál es el recorrido. Bueno, este es el restaurante. Y lo primero que hace el cliente, llega al restaurante. Cuando confirma la reserva le llega un código de reserva con el que hay una plaquita en la entrada que tú metes tu código y a partir de ahí accedes al restaurante. No todo el mundo puede acceder, solo las personas con reserva. La idea, como decimos, el restaurante nació en 2017, la idea se creó en 2015, la del código ya lo teníamos bastante claro, porque exponiéndole las ideas a Ferran decía, hostia, esto es tan raro que es casi un club. Y si es un club, ¿por qué no planteáis que la gente sean socios? Y la manera de que sean socios es que ellos tuviesen, digamos, una llave del restaurante. Claro, no podíamos dar una llave del restaurante a cada cliente. Entonces, con la tecnología y tal, pues pensamos la manera de hacerlo y fue esta, generando un código a cada persona, a cada mesa, y de esta manera poder hacerlos partícipes también del restaurante, que ellos tuviesen una llave propia del restaurante. Por lo tanto, aquí lo que se hace es, se mete el código, se sube hasta aquí, que es el ryokan. Ryokan en japonés, no sé si lo conocéis, normalmente son los lugares donde reciben en las casas de té, los hostales más tradicionales de Japón, y entonces la idea era un poquito así, sentirse muy acogido. Y bueno, esto lo que tenemos aquí, pues el guardarropa, confirmar reservas, dar la bienvenida al cliente, esperar en el caso de que haga falta. Conocemos los restaurantes y hay veces que es una reserva de 4, se presentan 3 porque la persona está llegando tarde, pues digamos tener un espacio un poquito más para desagobiar a la gente. Por lo tanto, aquí después de pasar 5 minutitos, tomar una entrada y lavarnos un poquito las manos para tener una experiencia completa, pues pasamos al siguiente espacio, que sería la cava. En la cava básicamente lo que se hace es elegir la bebida, a la vez acompañando de una serie de snacks, digamos la parte un poquito más, que nunca nos ha gustado llamarlo el bulli, la parte más bulliniana, si hay alguna parte en el barri, convive aquí en este espacio que vais a ver ahora con un ejemplo. Entonces, lo que decimos, sobre todo elegir la bebida. Hay una cava de vinos que está justo aquí a este lateral y eso. Vamos a ver un vídeo sobre una de las recetas. Os explico antes de qué tal. Vais a ver ahora el pan de cristal. Supongo que hay algunos que los conocen, otros que no.
Os explico un poquito, sobre todo por reflexionar un poco también, al igual que decía David, no solo os vamos a presentar los restaurantes, sino cómo cambian las cosas y cómo nos inspiran también las cosas para crear. Hablando con Albert, decíamos, hostia, ¿no? Nunca hemos hecho algo completamente transparente. ¿Por qué no hemos hecho transparente? Nos ponemos a investigar, claro, todas las cosas que hacemos, deshidrataciones, crujientes y demás, siempre tienen un componente mayor o algún componente de calor. Investigando un poquito más, ¿qué es lo que conseguimos completamente transparente? Los almidones. Hostia, ¿podemos hacer un pan simplemente de almidón? Después de muchas pruebas nos damos cuenta de que no se puede hacer un pan como concibimos. O sea, una masa, amasar, tal, no podíamos hacerlo. Por lo tanto, decidimos ir probando con diferentes porcentajes de agua, almidón, secando, suflando, hasta que llegamos a una idea que se publicó en Instagram, no sé si algunos lo conocen, en 2018. Tuvo tal repercusión esta foto que se colgó en Instagram que esto nadie se lo pudo comer porque era imposible. Se lo enseñamos a Albert que dijo, hostia, esto ha tenido tanta repercusión que tenéis que trabajar para poder hacerlo real. Lo que decía antes David Chamorro. A veces creamos cosas que no se pueden comer o que luego no podemos llevar a la realidad, o porque no son sostenibles o porque no podemos conseguir esa cantidad de producto para todos o tal. Entonces, estuvimos durante un año trabajando para este producto, para este plato que vais a ver ahora. Simplemente es lo que veremos aquí, harina de almidón de patata, un poquito de kuzu, agua y un poquito de sal. Simplemente lo que hacemos es cocer una masa al fuego tradicional, simplemente que hierva, texturiza un poquito, ponemos en un molde la cantidad exacta y ahora vamos a ver cómo entra al horno y va a secar. Lo que conseguimos con esto es que a la vez que seque y evapore todo el agua, creamos una estructura que es la que nos da el kuzu y el almidón de patata para poder crear una película por fuera y que todo el agua desaparezca. Era la única manera que al principio entendíamos que podía ser un pan de cristal. Por lo tanto, aquí lo veis. Después lo que dice Albert muchas veces es que cuando creamos cosas tan raras, cuando creamos productos tan raros o cuando conseguimos encontrar un producto tan raro, como decía en este caso David Chamorro, que eran los mini gusanitos de mar, tenemos que llevarlo a algo terrenal. Tenemos que llevarlo a algo terrenal porque, sin embargo, luego lo que tenemos en casa, en los clientes, necesitan comerlo y necesitan, como decía David, en este caso David Gil, poder comer este plato con los ojos cerrados y saber lo que es. Por lo tanto, lo acompañamos de una crema agria emulsionada con grasa de jamón y trufa negra para que, en este caso, algo que sea completamente fuera de lo normal, que es un pan transparente, podamos reconocerlo en cuanto a sabor y digamos, vale, es trufa negra y crema de jamón. Por lo tanto, esto es... Bueno, pasamos al siguiente espacio después del anterior, que era la cava, es la barra fría. Este espacio se inauguró, a diferencia de todo el resto del restaurante, en 2018, no llegó hasta un año después, porque bueno, Enigma se concibió de una manera y, como sabéis, y supongo que habéis estado trabajando en todos los restaurantes de todos los posibles, los proyectos cambian y cambian no cada minuto, sino cada segundo. O sea, las decisiones que tomas ahora, justo un segundo después ya no valen y eso tenemos que estar preparados para tomarlas. Entonces inauguramos Enigma, aquí teníamos una coctelería y conforme fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de que habíamos, bueno, los arquitectos, que estamos encantados con ellos, RCR y demás, habíamos hecho un espacio que era tan frío, era tan raro, la gente se sentía tan incómoda, que éramos nosotros las personas, los trabajadores, los que teníamos que ponerle calor, humanidad y un poquito de compañía, de cariño y de mimo a esto. Solo lo conseguíamos, o de momento solo hemos encontrado la manera, y es acercándonos a ellos cada vez más. ¿De qué manera nos acercamos a ellos? Pues trabajando directamente justo delante de ellos. Por lo tanto, aquí inauguramos una barra fría del mar. Normalmente aquí la gente pasa unos 20 minutos y son elaboraciones siempre frías y que proceden normalmente siempre del mundo marino. Vamos a ver ahora un ejemplo. Este es el foie gras curado con sal de anchoa, que vamos a ver un vídeo simplemente muy rapidito. Eso es simplemente el Tickets y Bodega usan anchoas de manera tradicional. Anchoas San Filipo son estas latas de unos 10 kilos. Lo que hacen ellos es extraer las anchoas y limpiarlas. Nosotros nos quedamos con la sal, cogemos un foie gras, lo desangramos en leche durante 24 horas y ahora lo que vamos a hacer va a ser curarlo, lo vais a ver ahora, en sal de anchoa, perdón. La sal de anchoa, como hemos dicho, que usa normalmente Tickets y Bodega para curar las anchoas. Lo curamos durante 10 minutitos y simplemente después lo acompañamos de un poquito de aceite de oliva y de pimienta negra. De esta manera conseguimos hacer un mar y montaña un poquito y llevar estas elaboraciones frías, que normalmente decimos que siempre son o bien cortes tipo sushi-man y demás, pero en este caso hacer algo más mediterráneo dentro de una barra. Y es esto, es el foie gras.
Bueno, después de aquí pasamos un poquito por la cocina, hacemos un pequeño, bueno, le enseñamos un poquito dependiendo también, aquí hay que medir mucho, de esto hemos aprendido mucho de la gente de sala, los cocineros que cada vez estamos más fuera y se lo debemos a ellos. Ellos nos han enseñado cómo se tiene que tratar a la gente, cómo tenemos que medir a cada cliente, depende, cada cliente demanda unas cosas y de otro cliente demandas otras. Hay clientes que piden mucha más información y hay clientes que quieren su espacio, no es lo mismo una pareja que es la primera vez que visita un restaurante gastronómico o a este nivel que una persona que es asidua a este tipo de restaurantes, incluso un familiar. Es diferente el tipo de trato y no es malo, sino que es mucho mejor saber leer a cada cliente para poder tratarlo de la manera más adecuada. A veces vemos que no hay que tratar a todo el mundo de la misma manera. Yo creo que no, creo que hay que tratar a cada persona de la manera que merece y depende, hay personas que demandan mucha más atención que otras. No es lo mismo una mesa que venga de negocios, que lo que tienes que intentar es interrumpir lo menos posible. Imagínate, estamos hablando aquí de debatir de millones de euros y justo yo entro con el foie gras de sal de anchoa. Pues el que está en la sentado está diciendo, joder, este tío, menudo inoportuno. Por lo tanto, hay veces que tenemos que medir mucho y esta es una labor que hemos aprendido, como digo, de la gente de sala. Después de pasar por la cocina, pasamos a la plancha. La plancha sí que se inauguró desde el principio, estaba concebida desde el principio en el restaurante y en este caso es el contrapunto de la barra fría. Aquí combina una planchita con una brasa, con un yakitori pequeñito, para hacer cosas sobre todo muy efímeras, muy volátiles, cosas que si llevamos a la sala, llevar a la sala significa emplatar en cocina, pasar una bandeja, que el jefe de cocina lo pase al camarero, que vaya a la mesa, al gueridón. Por lo tanto, pasa casi 1 minuto y medio desde que el plato se termina hasta que el cliente puede llegar a probarlo, dependiendo y ahora más con las fotos y demás que se están haciendo en los restaurantes. Por lo tanto, hay que ir a llevar la comida lo más rápido posible, las cosas más volátiles, más que digamos que pierden esta esencialidad, pierden este cariño, este calor, sobre todo cuando las llevamos a la sala. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es un guisante calçot. Al fin y al cabo es una vaina de guisante que lo único que hacemos es abrirla, la rellenamos con guisante del Maresme y la volvemos a cerrar. Lo que hacemos es cocinarlo en el yakitori, en la brasa directamente, durante un par de minutitos, lo quemamos por fuera, cocción exactamente igual que un calçot, lo dejamos reposar 1 minutito para que se cueza por dentro y simplemente lo acabamos de abrir justo delante del cliente, para que el cliente pueda percibir estos aromas de guisante, de verde, de tostado recién quemado. Después de la plancha pasamos al diner. El diner es la experiencia un poquito más general, es donde los clientes pasan en la mayor parte del tiempo y en este caso planteamos un ejercicio completamente diferente al que habíamos hecho hasta ahora, que para nosotros también fue difícil, es plantear un orden inverso. Normalmente cuando vamos a los restaurantes lo que primero comemos son los aperitivos, después las cositas un poquito más frías, después pasamos algo caliente, pasamos un pescado, pasamos una carne y vamos a los postres. Aquí planteamos un orden inverso y es que si tu cerebro está preparado al principio para comer lo máximo, ¿por qué no concentramos los sabores más potentes arriba y vamos al revés? Cuando uno tiene más hambre, más apetito, es cuando estamos empezando a comer. Sin embargo, los sabores más livianos, más sencillos, los queremos al final. A veces nos pasa que al fin y al cabo hay que medir mucho las cantidades. Por eso aquí cambiamos el orden. Los platos, digamos, más contundentes, ni siquiera es calientes o fríos, sino contundentes. En cuanto a menú, los ponemos arriba y las partes un poquito más livianas, digamos que el menú va descendiendo. Concentramos la parte más potente arriba. Después de estar en el dinner, que normalmente se pasa 1 hora y media, vamos a pasar... vamos a ver aquí una receta sobre uno de los platos más representativos, que vamos a ver esta concepción que decimos de platos un poquito más contundentes. Simplemente es un bogavante gallego, que lo que hacemos es cocerlo, la cabeza y las pinzas las usamos en este caso, para la barra fría, y el bogavante simplemente lo que hacemos es descascarillarlo y lo vamos a cubrir ahora, vamos a ver, con grasa de buey. Lo que hacemos es grasa de buey que nos manda la gente del Capricho, lo que hacemos es fundirla, en este caso la Thermomix. Conseguimos al fin y al cabo una mantequilla, en este caso de la grasa de buey, y pintamos el bogavante y lo dejamos madurar en nevera de maduración, en cámara de maduración durante 24 horas. Por lo tanto, el bogavante pierde un poquito de agua, concentra sabores y se alimenta también de la grasa de buey. Después del dinner, digamos que pasamos, esto es otro de los platos más representativos, cuando hablamos también de la presentación, que es importante en los restaurantes, es importantísimo tener una presentación buena y esto es el significado de Enigma, al fin y al cabo, esencialismo, 2-3 ingredientes por cada plato, intentar no mancharlos demasiado en cuanto a ingredientes, sino que la pureza se mantenga
y que sea muy, muy liviana. Como decíamos, un poquito la esencialidad. Después del dinner pasamos al 41. El 41 es un espacio que está replicado exactamente con la misma barra, los mismos muebles y las mismas proyecciones que estaba el 41 anterior. Y simplemente aquí lo que hacen es terminar un poquito el fin de fiesta, unos snacks dulces, que ni siquiera llamamos petit food, como decía David, sino que son unos snacks dulces, el café, algunos cócteles y terminar un poquito la experiencia. Y este es, por ejemplo, uno de los ejemplos de snacks dulces. Es una masa de blini simplemente planchada con un poquito de trufa dulce que viene de Hungría, un poquito de polvo de tomillo y limón, y lo que vemos abajo es este concepto tapa. Normalmente la tapa, ya sabéis un poquito la historia, entonces lo que contiene abajo es un cóctel. La idea es comer primero este snack que tiene al fin y al cabo sabores de regaliz y beber un cóctel, digamos, madridado, en este caso con las mismas condiciones gastronómicas que el snack. Y si os parece, hago una mini receta. Nada, es un segundito, que ya sé que nos hemos ido de tiempo. Creo que soy el único que va a cocinar, así que... Nada, en este caso nos vamos a ir a la Barra del Mar, que es el segundo espacio que habíamos visto, que se inauguró mucho más tarde. Lo que tenemos aquí, que lo vais a ver ahora, es gamba roja. Gamba roja nos viene de Rosas. Y simplemente lo que hacemos es curarla en sal durante 3 horas, que la veis aquí, simplemente curada, y lo que vamos a hacer ahora simplemente va a ser dividirla en 2, dejando un pequeño tapón. Es esto que vemos aquí, cortamos por esta anilla, dejamos un poquito la cabeza y vamos a ver ahora. Simplemente con la cabeza de la gamba, lo que hacemos con pinzas y tijeras vais a ver ahora. Vas a retirar estas cascaritas para poder comer la cabeza completamente al natural. Quitamos estas 2 aletitas, no sé si veis bien. Ah, sí, perfecto. Creo que les vas a volver a dar hambre a todos, ¿eh? Lo que hacemos, como decimos, es quitar esas 2 mini aletas y un poquito ir retirando cada huesito, cada parte de este crustáceo que es tan poderoso y que tiene toda esta esencia, que es increíble, que al fin y al cabo es todo lo que reclamamos normalmente y que siempre este tipo de cosas es difícil llevarlas al punto cuando estamos hablando en la sala. Por lo tanto, si esto te lo están haciendo delante, notas muchísimo más el cariño. Cuando vemos aquí, vemos un poquito la médula de la gamba, simplemente lo que vamos a hacer es ir cortando para ir intentando sacar lo máximo posible limpia. Quitamos un poquito el intestino y algunos huesitos que tiene por aquí. Y ahora simplemente giramos. Y vamos a tener una gamba completamente al natural. El cuerpo simplemente ha perdido un poquito de agua por la deshidratación de la sal durante estas 3 horas y lo acompañamos de un poquito de agua de mar, que siempre recomendamos no beberla, simplemente es para que la gamba esté bien fría y al fin y al cabo en su hábitat natural y esté bien rodeada de todo este agua de mar. Y la cabeza, que es lo que nosotros siempre recomendamos comer primero para después comer el cuerpo de la gamba. Nueva pinta tiene. Bueno, pues, y ya para terminar, no sé si puedo ahora pasar diapositiva, creo que ya sea... Ahí está. Bueno, un poquito también, creo que lo hemos dicho ya muchos, el equipo. Yo he sido alumno del Basculinari, de la primera promoción, y todos hemos notado esta sensación de que el equipo normalmente hay veces que sobra o que estorba, y sin embargo es todo lo contrario, yo creo que cada día lo valoramos más. Incluso nosotros mismos. Por lo tanto, pido por favor no repetir esos modelos que hemos visto durante mucho tiempo, esos modelos tiranos de estas jerarquías que hemos hablado antes, incluso Martina lo nombraba. Estamos aquí para cambiar un poquito esta historia de la gastronomía y un poquito es un homenaje al fin y al cabo a todo el resto del equipo, que si las personas no somos nadie, tenemos que transmitir y mejor que las personas no transmiten nada en este mundo. Así que, repito, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias.